Habíamos quedado en la primera aparición que ocurrió casi a la medianoche del 18, entre la noche del 18 al 19 de julio de 1830. Y la Virgen le comenta, le habla de calamidades, se la ve triste, dice ella. Incluso llega un momento que casi no puede hablar del dolor. Y vuelve, dice, bueno, Catalina, que no pudo dormir en toda la noche, y lo imaginamos, ¿no? Lo predicho por la Virgen se cumplirá, cuando ella le muestra todas esas calamidades, en lo inmediato, pero con mayor virulencia, 40 años más tarde. ¿Qué es lo que había entendido ella? Se pregunta, ¿cuándo ocurrirá? Como consecuencia, todo eso fue de la derrota que Francia sufrió en la guerra con Prusia en 1871. En lo inmediato, a pocos días de la primera aparición, el 31 de julio, estamos siempre en el mismo mes de la aparición de 1830, Carlos X es derrocado y con su caída se pone fin a la dinastía borbónica en Francia. Sobre todo, claro, después será 1870 con el estallido conocido como la Comuna de París, ¿no? Allí sí que son violentas las persecuciones y el arzobispo de París, como lo había dicho la Virgen, que en ese momento era Monseñor Darbois, es fusilado en la cárcel y tras él se da muerte a frailes dominicos y otros sacerdotes. Y lo curioso, lo que tal cual la Virgen había dicho, las únicas congregaciones que estuvieron incólumes, que atravesaron ese periodo tan tremendo de gran violencia, tal cual ha sido predicho por la Santísima Virgen, fue las dos fundadas por San Vicente de Paul, es decir, estas hermanas de la caridad y los padres lazaristas. Bueno, seguimos. La segunda aparición acontece el 27 de noviembre de 1830. Y sigamos el relato de Catalina. Dice, era el 27 de noviembre de 1830 que caía el sábado anterior al primer domingo de Adviento. Yo tenía la convicción de que vería de nuevo a la Santísima Virgen y que la vería más hermosa que nunca. Vivía con esa esperanza. A las 5:30 de la tarde, algunos minutos después del primer punto de la meditación, durante el gran silencio, me pareció escuchar ruido del lado de la tribuna, cerca del cuadro de San José. De nuevo el cuadro, de nuevo San José también aparece. Como no son coincidencias, meras coincidencias. Y de nuevo escucha como el roce de un vestido de seda. Habiendo mirado hacia ese costado, vi a la Santísima Virgen a la altura del cuadro de San José. De nuevo. La Santísima Virgen estaba de pie, era de estatura mediana, tenía un vestido cerrado de seda aurora, hecho según se dice a la Virgen, mangas lisas, un velo blanco le cubría la cabeza y le caía por ambos lados hasta sus pies. Debajo del velo vi sus cabellos lisos, divididos por la mitad. Ligeramente apoyado sobre sus cabellos tenía un encaje de 3 centímetros, sin fruncido. Su cara estaba bastante descubierta. Sus pies se apoyaban sobre la mitad de un globo blanco, o al menos no me pareció sino la mitad. Tenía también bajo sus pies una serpiente de color verdoso, con manchas amarillentas. Con sus manos sostenía un globo de oro, con una pequeña cruz encima, que representaba el mundo. Sus manos estaban a la altura del pecho, de manera elegante. Sus ojos miraban hacia el cielo. Su aspecto era extraordinariamente hermoso, no lo podría describir. De pronto vi anillos en sus dedos, 3 en cada dedo. El más grande cerca de la mano, uno de mediano tamaño en el medio y uno más pequeño en la extremidad, y cada uno estaba recubierto de piedras preciosas de tamaño proporcionado. Rayos de luz, unos más hermosos que otros, salían de las piedras preciosas. Las piedras más grandes emitían rayos más amplios, las pequeñas más pequeños. Los rayos iban siempre prolongándose de tal forma que toda la parte baja estaba cubierta por ellos y yo no veía más sus pies.
En ese momento en que yo la contemplaba, la Santísima Virgen bajó sus ojos mirándome. Una voz se hizo escuchar y me dijo estas palabras: este globo representa al mundo entero, especialmente a Francia, y a cada persona en particular. Aquí yo no sé expresar lo que experimenté, lo que vi. La hermosura y el brillo de los rayos tan bellos son el símbolo de las gracias que yo derramo sobre los que me las piden, dijo la Virgen, haciéndome comprender cuán generosa se mostraba ante las personas que se las pedían, cuánta alegría experimentaba concediéndoselas. Estos diamantes, los que no salen rayos, son las gracias que dejan de pedirme. En este momento estaba yo o no estaba, no sé, yo gozaba. Se formó un cuadro alrededor de la Santísima Virgen, algo ovalado, en el que se leían estas palabras, escritas en semicírculo, comenzando a la altura de la mano derecha, pasando por encima de la cabeza de la Santísima Virgen y terminando a la altura de la mano izquierda. Oh María, sin pecado concebida, rogad por nosotros que recurrimos a vos. Estaban escritas en caracteres de oro. Entonces oí una voz que me dijo: haz acuñar una medalla con este modelo. Las personas que la llevaren en el cuello, recibirán grandes gracias. Las gracias serán abundantes para las personas que la llevaren con confianza. En aquel instante me pareció que el cuadro se daba vuelta. Vi sobre el reverso de la medalla la letra M, coronada con una cruz, apoyada sobre una barra, y debajo de la letra M, los sagrados corazones de Jesús y de María, que yo distinguí porque uno estaba rodeado de una corona de espinas y el otro traspasado por una espada. Inquieta por saber qué sería necesario poner en el reverso de la medalla, después de mucha oración, un día en la meditación, me pareció escuchar una voz que me decía: la letra M y los dos corazones dicen lo suficiente. Ciertamente era una clara alusión a la participación de la Santísima Virgen al sacrificio redentor del Hijo. Y esto lo digo yo. La medalla en sí misma, reconocida prontamente como milagrosa, hasta el punto que nos referimos a la manifestación como la de la medalla milagrosa, es un compendio de atributos y privilegios marianos, algunos aún no expresados como dogma, reconocidos desde antiguo. Un excursus. En febrero del año 1832, en París hubo una terrible epidemia de cólera que hizo más de 20.000 muertos. Las hijas de la caridad empiezan a distribuir en junio las 2.000 primeras medallas acuñadas a petición del padre Aladel, que el padre Aladel era el guía espiritual de ella. Son numerosas las curaciones, lo mismo que las protecciones y conversiones. Es un maremoto. El pueblo de París califica la medalla de milagrosa. En el otoño de 1834 ya hay más de 500.000 medallas y en 1835 más de 1 millón en todo el mundo. Imaginemos lo que habrá ahora, ¿no? En 1839 se ha propagado la medalla hasta alcanzar más de 10 millones de ejemplares. A la muerte de Sor Catalina en 1876 se cuentan más de 1.000 millones de medallas. ¿Qué tal? Bueno, interesantísimo, ¿no? Y con respecto a los se podría hablar, bueno, quizás más adelante, para no alargarlo, sobre los dogmas que están encerrados en la... Bueno, no vamos a decir ahora, vale la pena comentar algo. Los que requieren un pronunciamiento magisterial dogmático son María Santísima como mediadora de gracias, abogada ante su Hijo, que ambas ideas están en el anverso de la medalla, y corredentora, que está en el reverso. En el anverso, ¿por qué? Porque dice: oh María, sin pecado concebida, rogad por nosotros que recurrimos a vos. Si es nuestra abogada, y además porque la medianera, porque se la ve que salen los rayos de ella, ¿no? Así que ahí está implícito, bueno, por un lado que es abogada y por otro lado mediadora.
Pero corredentora está en el reverso, porque ahí está en una forma esquemática y sin palabras, pero está la M, ¿no? Y está la cruz, y están en la cruz están los dos corazones. Es decir, en el sacrificio redentor de Cristo está la madre también participando de él. Por eso no se puede decir, de ninguna manera, ni se puede dudar que la Virgen en ese momento no fue absolutamente consciente, y no solo consciente de lo que estaba ocurriendo de ese sacrificio redentor de su Hijo, sino ella misma era su propio sacrificio, entregando a su Hijo al Padre. Y precisamente el principal mensaje de Ámsterdam, que lo veremos más adelante, y que tendrá lugar en el siglo siguiente también, tiene como objetivo justamente el último dogma mariano, sobre los tres atributos que hemos comentado ahora, ¿no?, implícitos en la medalla. Es decir, María sin pecado concebida, que esta parte ya, o María sin pecado concebida, ya se había anticipado casi un cuarto de siglo al dogma de la Inmaculada Concepción de María. ¿Por qué? Porque esto fue en 1830, la medalla, y el dogma de la Inmaculada Concepción fue proclamado por el Papa Pío IX, el Beato, en el año 1854, 24 años después. Y 4 años más tarde, 1858, por ese entrelazado de revelaciones del cielo, la Madre de Dios se le aparecerá a Santa Bernadette en Lourdes para confirmar el privilegio de la Santísima Virgen, donde se da ella misma a conocer como yo soy la Inmaculada Concepción. Bueno, vemos cómo todo está absolutamente vinculado, ¿no? Bueno, al siguiente mes de diciembre, estando Catalina en oración, vuelve a tener la misma visión del cuadro de la medalla, pero esta vez frente al altar y junto al sagrario. La Virgen se despide porque no la ha de ver más, aunque le dice que oirá su voz. Catalina permanecerá como anónima, vidente, toda su vida. Recién después de muerta se sabrá quién había sido la graciada que recibía la visita a la Madre de Dios. Las medallas fueron acuñadas por su confesor, el padre Aladel, quien, descreído, retrasó un par de años el cumplir con el pedido de la Virgen Santísima. La luminosidad de la medalla que tanto bien ha traído al mundo, a reconocer fieles y personas alejadas de la fe el papel de la Santísima Virgen en la salvación, especialmente en estos últimos tiempos, ha dejado en un segundo plano al hecho fundamental. La Madre de Dios nos conduce siempre a su Hijo, a su Iglesia, al altar del sacrificio de la Eucaristía. Ahí es donde se consiguen la consolación, los remedios. Ahí es donde está la salvación. Y esa salvación que fue en el Gólgota y que está representada justamente en el reverso de la medalla, pero que se actualiza en cada misa. Indudablemente en la Ridibach la Santísima Virgen venía a ser aún más claro aquello que el sensus fidelium, es decir, los fieles, ese sentido que tienen de los fieles, había intuido acerca de su poderosa intercesión y su purísima concepción, porque venía de lejos, ¿no? Y lo hacía otorgándole a la medalla, que por la inscripción y simbólicamente encierra dogmas proclamados y a proclamar, el poder de milagros extraordinarios, como lo fue la conversión fulminante del banquero judío Alphonse de Ratisbonne, emparentado con los Rothschild, que dejará su encumbrada posición y a quien debería haber sido su futura esposa para volverse sacerdote católico y fundador de una congregación que creo que se llama Nuestra Señora de Sion. Si bien por medio de la medalla se exalta y se revela la misión de la Santísima Virgen para los tiempos finales junto a sus prerrogativas, no menos cierto es que contiene algo más, y es recordarnos que todas las gracias vienen, como decía, del sacrificio redentor del Señor compartido con su Madre, como aquella que más ha cooperado y coopera a la salvación. Este sacrificio que, insisto, se hace presente en cada Eucaristía que se celebra en el mundo. Por eso, ahora es tiempo también de resaltar actitudes y hechos que en la aparición ponían ya entonces de manifiesto la importancia de la Eucaristía. Y en tal sentido encontramos las apariciones
que ocurren ante el altar y el sagrario. La Santísima Virgen que se prosterna ante el altar y el sagrario. La exhortación que le hace a la vidente de ir al altar para encontrar consolación. Y para todos la invitación a ir al altar del sacrificio del Hijo, donde está presente también su sacrificio corredentor para encontrar abundantes gracias. Y el aludido mensaje eucarístico contenido en la medalla, ¿no? Con Ridivac comienza el tiempo mariano, que se prolonga en nuestros días. El llamado es cada vez más urgente y perentorio. La conversión a Dios debe manifestarse en profunda y verdadera devoción eucarística, viviendo la Santa Misa en activa participación de la mente y del corazón y en adoración dentro y fuera de la celebración. Y por último, no falta el elemento escatológico, porque la medalla alude a la mujer del Apocalipsis. Si en la imagen estampada 3 siglos antes en México había 2 elementos propios de la visión del vidente de Patmos, el sol y la luna, bajo los pies de la imagen de la Virgen, a su vez en la medalla de Francia se añaden 12 estrellas, propias de la misma visión referida en el capítulo 12 del Apocalipsis. Y como detalle final y sugestivamente, San José aparece de manera discretísima el 27 de noviembre en el cuadro sobre el que aparece la Santísima Virgen. Ciertamente no es un hecho casual, sino deseado, como lo será su aparición el 13 de octubre de 1917 en el cielo de Fátima. Este es el tiempo también reservado a la exaltación de este grandísimo santo protector de la Iglesia. Alabado sea Jesucristo. Ave María Purísima.